はmuy rico です。 Ah, sí, muy rico. sí. Hasta mañana とか hasta luego. Tokio es grande, muy grande. Nos bombardea con información por todas partes. Carteles, advertencias, prohibiciones, esa bici. Y mucha simbología que no todo el mundo comprende. Estamos en Asakusa otra vez, porque hay un símbolo que muchos turistas no conocen y confunden con otro. Este templo es budista y estos símbolos se pueden encontrar en templos budistas. ¿Qué crees que son? Se llaman manji y ni siquiera tienen su origen aquí en Japón y por Dios mucho menos en la Alemania nazi, si es lo que estabais pensando. Bueno, si se le parece, eso no lo vamos a discutir. Eso es lo que lleva a mucha gente a confundirse o incluso a sentirse ofendida. He encontrado comentarios en internet de turistas que han estado aquí que escribían: no entiendo cómo en Japón todavía se sigue mostrando simbología nazi. Vamos a aclarar esto. El manji existe desde hace 5.000 años antes de Cristo. Entonces estamos en 2016, entonces hace 7.016 años más o menos. Eres buena en matemáticas, ¿eh? Gracias. Se creó en la religión de hindismo y llegó hasta budismo. Entonces los templos de budistas se ven mucho estos símbolos. Realmente significa paz, el universo, felicidad y también buena suerte. Antes en Europa también utilizaba con estos significados. Sí, bueno, en Europa, en la zona de Finlandia, en los pueblos nórdicos, esos también utilizaban el manji, aunque con otras posiciones, pero también tenía otro significado y era algo así como luz del sol, fuerza solar, no lo sé, depende de la región del mundo a la que nos remitamos, el significado era diferente. Pero eso no nos interesa ahora, ya sabemos por qué se reconoce este símbolo y es que, bueno, pues se lo apropiaron los nazis también y lo pusieron un poquito así como doblado, ¿no? Un poquito inclinado para diferenciarlo del manji original. Simplemente por hechos históricos, pues nuestras generaciones lo reconocen pues como lo que todos estamos pensando, ¿no? Con el nacionalsocialismo alemán. Hemos tenido que cortar la grabación un momentito. Están pasando un montón de turistas. El manji se puede ver en los templos y también en los mapas. Cuando sale en el mapa significa aquí hay un templo. No significa que hay nazis aquí, no. Pero dicen que por culpa de los Juegos Olímpicos en 2020, ¿no? Sí. Va a cambiar el símbolo de manji. Van a quitar el manji en el mapa y pone el dibujo de templos. Porque muchos turistas se confunden con el símbolo de otro y le molesta mucho, ¿no? Y no entienden que hay un templo. Entonces van a quitar el manji. Pero a mí me da pena quitar eso porque el manji es más antiguo que el símbolo de nazis. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar? ¿Por qué? Creo que los Juegos Olímpicos van a hacer que muchas cosas cambien en Japón, aunque bueno, sobre todo en Tokio porque es donde se van a celebrar, pero todavía siguen existiendo un montón de símbolos pues que no queda muy claro lo que son, ¿no? Por ejemplo, el de este que va a aparecer por pantalla ahora, el de la oficina de correos. Esta es la versión antigua y ahora ponemos la versión nueva y mejorada o supuestamente más entendible. O el de estas de policía, las comisarías de policía, ahora son creo que una X metida en un círculo o algo así y la han cambiado, ¿no? O la están cambiando poco a poco en los mapas porque no queda muy claro lo que es, ¿no? Para los turistas. Lo que pasa, Yuko, es que yo no sé si todo esto lo van a volver a cambiar otra vez cuando pasen los juegos o ya es... ¿no? No, eso para siempre. Si una vez cambia y ya sigue así. Forever, ¿no? Forever. Entonces van a tener que ser todos los japoneses que están acostumbrados a los símbolos antiguos, tener que reaprender otra vez los nuevos, ¿no? En lugar de que sean los turistas que vienen a los Juegos Olímpicos los que se aprendan los que ya existen en Japón, ¿no? Realmente no los veo tan difíciles, pero bueno, verás, a mí, pues como extranjero aquí no me importa que los cambie, me los voy a ir aprendiendo. Venga, venga, dame símbolo. Venga, envíame símbolo, que lo adivino. Venga.
lleva un símbolo, a ver si lo encuentras. A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde? No hay nada. A ver aquí. No hay nada. A ver en el culillo. No, no hay nada. Bueno, está aquí. Este es muy fácil, ¿no? Es para que la gente sepa que está embarazada. Yo creo que en 1999 había muchos diseños de este tipo, pero el gobierno cambiaron a 2006. Había muchos diseños que Sí, representaban lo mismo, ¿no? Sí. So, Baby Me o algo así. Pero era. es que la gente no sabe cómo es. Entonces el gobierno cambiaron así. Ya esto es Maternity Mark. Oficial, ¿no? Sí, oficial. HD, en HD. español latino. En Japón, cuando una chica está embarazada, se lo dice al ayuntamiento y el ayuntamiento te da mucha información y una agenda de una historia de embarazada hasta el vacuna del bebé y también está creo. Como un historial, ¿no? Sí, se llama boshitecho. Y también este colgante. Es que cuando está embarazada al inicio no se nota tan la barriga. Entonces si tiene este colgante ya sabe que la gente está embarazada. Y entonces cuando hay accidente ya directamente el médico sabe que está embarazada. Y también en el tren o en el autobús si se encuentra mal a lo mejor alguien cede su asiento. Por ejemplo, el otro día un hombre me cedió su asiento cuando vio esto, pero algunos no quieren ceder aunque lo ve. No sé por qué, me da pena. Yo sí lo sé, Yuko. Porque hay un niño llorando ahí. No, hombre, porque pues es gente que no tiene educación, Yuko. Gente muy egoísta, cara dura. Tengo un bicho en la cara, ¿me lo quitas? Sí. Lo tengo, ¿verdad? Pero esto no estoy utilizando para que la gente ceda su asiento. Yo utilizo para proteger a mi niño. Si hay algún accidente. Ten cuidado. Ten cuidado. Por cierto, Yuko, ¿a ti no te da el olor? O sea, echado un ojo, sí, te huele mal, ¿verdad? Bueno, no es que huela mal, huele muy bien, pero Yuko con el embarazo tiene el sentido del olfato más desarrollado y todos estos puestos que hay aquí son de comida. Mira, y hay incluso, parece de chucherías chinas, este de aquí, pero hay un montón. Takoyaki, salchichas y se me está haciendo la boca agua. Es que últimamente no me gusta el olor de carne. No quiero comer carne. No tengo antojo de carne. Yo últimamente tengo antojo de frutas. Entonces vamos a entrar aquí, ¿no? Ichigo juice to. はい、練乳いちごジュースは 100% のいちごジュースの上にクリームが乗ってます。このジュースはムイリコです。 Ah, sí, muy sí. rico. ムイリコです。 Sí, está muy rico. Gochisousama deshita. また会いましょう。 Encantada, de mucho gusto. Hasta mañana とか、hasta luego って言ったら。 Arigatou gozaimashita. Domo. Estaba buenísimo, o sea, ahora os explicamos porque queremos ir a por mi antojo, que a mí también se me antojan cosas. Un momentito. Creo que Yuko tuvo una buena idea yendo a la cafetería esta, porque hemos conocido, bueno, aparte de también los dueños, que eran buenísimas personas, hemos conocido a una mujer que ha empezado a estudiar español hace poco tiempo, ¿no? Y no sé, hemos estado hablando, o sea, nos ha empezado a hablar ella, como, bueno, por mí, ¿no? ¿De dónde eres, no? Lo típico. Y Ella tenía una botella de vino de España, ¿no? ¡Oh, qué casualidad! Yo tengo el vino aquí. hoy es el día de España. Sí. Y Yuko, como se las sabe todas, le ha presentado nuestro canal, ¿no? Y ahora resulta que ella conoce como una especie de grupo de Facebook Va a de poner. japoneses que aprenden español, ¿no? Y ha dicho que lo va a poner ahí también, o sea que... Y además los batidos estaban buenísimos, o sea, las fresas eran, no sé, como frescas o yo qué sé, esa crema de yo qué sé, como si fuera helado, o... buenísimo. Si viene al templo Asakusa, tienes que ir. Y este es el lugar en el que a mí me dan los antojos. ¿Qué estás comiendo? Es como carne picada, no es como, es carne picada, rebozada, impresionante. Siempre que venimos a Asakusa me entran ganas de comerme una croqueta de estas, de carne, pero nunca me acuerdo, ¿no? Al final estamos haciendo mil cosas y se me va la cabeza. Pero es que es como un puestecito que hay en la calle,
Aquí, bueno, es una calle llena de tiendas muy tradicionales y es tan famosa que vienen pues gente famosa, viene Gaynojin y gente así de la tele a comer a la tienda esta y tienen fotos de los Gaynojin, de los famosos estos, pegados, ¿no?, en la tienda para que veas qué famoso es. Siempre en la puerta hay un montón de gente comiendo, como no solo haciendo cola para comprar, sino también ya todo el mundo agrupado, todos los que han comprado comiendo ahí. Y además es que al lado hay habilitado como una habitación, unos banquitos donde la gente también puede comer. O sea, la tienda esta es la reina de la calle comercial, ¿eh? Esa de ahí es la calle donde hemos comprado la croquetita esta rebozada. Por Dios, qué buena estaba, madre mía, ahora tengo una sed. No, pero tenemos que volver ya porque es domingo y ahora al llegar a casa tengo que empezar a editar este mismo vídeo para después subirlo por la noche. Bueno, ya es de noche, ¿qué hacemos, Yuko? ¡Cámate! Si os ha gustado este video, dale a like. ¿Y dónde nos vemos, Yuko? En Nekollita Vlog. En Nekollita Vlog.